Cambiando de página, voy a darle la bienvenida a Fernando Handam, que está al otro lado de la pantalla. Fernando, buen día, un abrazo. Querido Nico, Gladys, muy buenos días. Encantado de compartir pantalla con ustedes. Gracias, Buenos Fernandito. días. Sí, ayer habíamos quedado a conversar hoy día sobre la recta final de lo que hoy puede ser ese juicio, ese proceso ordinario que se le sigue a Yanine Áñez en el caso Golpe 2. Pero paralelo a esta noticia aparece Arturo Murillo, ¿no? Haciendo declaraciones y haciendo algunos ofrecimientos. ¿Cómo has recogido, cómo has analizado este ofrecimiento de Arturo Murillo que quiere ser extraditado? Si se le da detención domiciliaria a Yanine Áñez, querido Fernando. Primero extemporáneo, y podía haberlo hecho de manera mucho más anticipada, haber ahorrado un juicio, gastos económicos del Estado, sufrimiento de la gente que está detenida, Sí, pero sí, sí. más allá de todo eso, no le creo. Yo creo que él tiene claro que el movimiento al socialismo no lo va a intercambiar. En realidad yo pienso que al movimiento al socialismo no le interesa Arturo Murillo en Bolivia, le puede representar mucho más riesgo. Y finalmente, ¿cuál o cuán grande el desprendimiento de Arturo Murillo para hacer un intercambio de ese nivel? ¿Estará apelando a su buena relación con Evo Morales? ¿Estará apelando su función de ministro de gobierno en el momento que ejercía la cartera, no puedo decir con mano dura, ¿no? Pero sí en franca persecución de Evo y de su séquito? Sinceramente creo que esta es otra falacia, evidentemente, intentando sacarle una posición al movimiento al socialismo y complicándole la respuesta. Pero más allá de eso, no puedo ponerle mucha más expectativa. Este artículo, Fernando, para la gente que está en la sintonía del programa, dice Murillo acepta una extradición si Arce concede arresto domiciliario a Áñez. El ex ministro de Gobierno escribió una carta, dice, en la que también pide al gobierno la entrega del coronel Maximiliano Dávila a Estados Unidos. A ver la parte central, dice, en medio OK Diario de España hizo público este miércoles una carta enviada presuntamente por el ex ministro de Gobierno Arturo Murillo. En la misiva, la ex autoridad del gobierno de Yanine Áñez propone retornar al país aceptando una extradición si se concede arresto domiciliario a la exmandataria. Lo mínimo que ahora puedo hacer es poner mi vida a disposición de la expresidenta Áñez. Yo en su día le dije que saliera del país, no me hizo caso. Hizo caso a otra gente, pero ahora que veo que la están destrozando en un falso juicio, estoy dispuesto a sacrificarme por ella. Todo a cambio de que gane la expresidenta Áñez y de que gane Bolivia, indica un fragmento de la carta. Yo creo, ahí coincido contigo, Fernando, no sé si creerle o no, porque para mí Arturo Murillo es un descalificado ya, ¿no es cierto? Porque gracias a Arturo Murillo, ese gobierno de Yanine Áñez se fue al tacho, ¿no es cierto? Así Porque que, además, Nico, porque sí, además sí, a esto se suma que también está pidiendo que Dávila sea entregado a Estados Unidos, ¿no? Algo que sí, tal sí. vez sí es realmente imposible. Fernando, Es así. La mayor falacia es el pedido de la extradición de Maximiliano Dávila, ¿no? Otro trofeo que el movimiento al socialismo no piensa soltar. Eso está clarísimo desde el hecho de que el mismo ministro del Castillo está anunciando de que no existe vínculos de Dávila con el narcotráfico. Entonces, ¿cuál sería el motivo para hasta ahora una causa pequeña? Lo tienen guardado en condiciones, no puedo decir privilegiadas, pero sí altísima seguridad, cero acceso a medios de prensa, obviamente un proceso que no va a empezar nunca. Van a apelar a la retardación de justicia como argumento. Mientras no tengan un acuerdo en las esferas de poder, ese movimiento no se va a dar. Dos elementos imposibles, el pedido de Arturo Murillo, y una sola verdad contra Yanine Áñez. sí, además yo decía un descalificado Arturo Murillo, Fernando Handam,
porque el que roba, porque el ladrón indudablemente, ¿cómo termina? Escapa, ¿no es cierto? Escapa, porque de seguro no va a poder responder a los actos ilegales que hizo y Arturo Murillo fue parte de ello. ¿Por qué tenía que escapar Yanine Áñez? A ver, seguramente Arturo Murillo le dijo, tienes que salir del país, qué sé yo. Pero Yanine Áñez, que ha sido un gobierno constitucional para nosotros, por donde lo veamos, obviamente no quiso escapar. ¿Para qué? ¿Por qué? Como lo habría hecho otro. Y ese es el gran plus de Yanine Áñez, de haberse quedado en su país para responder si es que se le acusaba de algo y está aquí, pero no contaba con la astucia del movimiento al socialismo que le iba a dar una detención preventiva indefinida, ¿no es cierto? ¿Cómo va a terminar esto, querido Fernando? A ver, estamos en la fase final, como tú decías, tú has estado haciendo un seguimiento permanente de este proceso de la expresidenta. Hoy comienzan los alegatos finales. Sorpresa fue ayer en la audiencia que el juez estableció esos alegatos de manera continua. Muy posible la sesión de día sea hasta la madrugada de mañana, salvo que decida una gran deliberación el juez. Mucha posibilidad, ahí se le doy razón al fiscal Mejillones, que es la primera vez que vuelve a aparecer públicamente, para anunciar la posible sentencia entre hoy y, bueno, calculo que hoy hasta el viernes, en términos reales. Partamos del principio. Este proceso es absurdo y lo tiene que entender el país. Primero porque se le acusa de incumplimiento de deberes como senadora y precisamente es por eso que se la lleva a un juicio ordinario. Pero ahí se olvida, y rescato las palabras del fin de semana de Juan del Granado, que existe jurisprudencia en el tratamiento de cualquier delito que haya desembocado en esto. Se alega incumplimiento de deberes por haber vulnerado el reglamento interno del legislativo. Esto es aberrante en el sentido de que desconoce la demanda, la imputación, los hechos país que nos tenían sumergidos desde el día 20 de octubre de 2019. También tiene una doble intención, eximir de responsabilidad y de participación a Evo Morales. El proceso comienza en la renuncia de Evo Morales y termina cuando Yanine Áñez se proclama presidente. Se proclama en un sentido correcto, no como la gente lo ve, lo dijo y ella decidió. Se olvida de que, y es una gran omisión del proceso, las responsabilidades de Adriana Salvatierra, de Susana Rivero, del señor Borda, que fuera de no haber sido leídas sus cartas, ellos no tomaron responsabilidad. Quiero decir, si yo presento mi carta de renuncia, así ellos aleguen de que debió ser aprobada, revisada en sesión parlamentaria, hasta mientras estaban en funciones. ¿Qué estaban haciendo en esos días? Y ahí es donde viene la gran contradicción del proceso. Aparece la señora Eva Copa y ratifica el pedido de Adriana Salvatierra de la renuncia colectiva de la bancada del Movimiento al Socialismo, lo que demuestra que lo que querían era ganar y obviamente insistir con un retorno pronto de Evo Morales. También hay la otra explicación que es muy fuerte, muy consistente, que es el plan de haber forzado la declaración de Williams Calimán con el alto mando militar, sugiriendo la renuncia de Evo Morales para justificar una situación de quebrantamiento del orden público. ¿Por qué lo menciono en ese sentido? Secreto a voces, pero es necesario empezar a decirlo. Se especula que hubo una conversación entre Williams Calimán y Evo Morales de manera previa a su renuncia. Eso también queda claro. También está sentado en las declaraciones de que en la ausencia de Evo Morales, el capitán general de las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa. ¿Qué pasó con Javier Zabaleta? Javier Zabaleta entrega su carta de renuncia un par de horas antes de que Yanine Áñez asuma el mando del país, el día 12 de noviembre.
y también está en declaraciones que la instrucción de Evo Morales es que la coordinación política se realice con el señor Cocarico. Entonces, Evo Morales demostró que no tenía intención de soltar el país, así se encuentra replegado. La Constitución prevé las cosas que sucedieron y eso es lo que no considera la acusación y no permite que la defensa articule argumento alrededor de eso. ¿A qué me refiero? A la vacancia, el estado de abandono del cargo. Una cosa es la renuncia del presidente y además cuando se coloca carácter irrevocable, una declaración magistral de Álvaro Coimbra en su testimonio a favor de Yanine Áñez. Una renuncia cuando es irrevocable no es obligatorio el tratamiento, lectura y cumplir los procedimientos. Ahora resulta que el procedimiento legislativo tiene un peso superior al mando del país. Entonces viene la pregunta, ¿quién estaba al mando de Bolivia los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019? La Constitución exige que exista un mando permanente. Precisamente por eso cuando el presidente viaja, deja a alguien en el mando. Aunque la ceremonia es una cosa, pero el mando oficial no tiene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto en la línea sucesoria. ¿Por qué? Porque el país en terreno, en territorio nacional, no puede estar desgobernado, sin cabeza. Y eso es lo que se consiguió. Ese fue un artilugio del movimiento al socialismo precisamente para sembrar esto. Lo que no permitieron es que se consideren dos elementos: el estado de convulsión del país en ese momento, la inviabilidad asociada a la llegada de los asambleístas y evidentemente la negativa de estos asambleístas de participar en una sesión como correspondía. Y el segundo elemento muy grande y muy grosero alrededor de toda esta parafernalia, no podemos omitir que Evo Morales nunca se rindió del poder, no pudo ceder ni conceder la derrota y hasta la niega, ¿no? Con esa falsa esperanza de seguir siendo el emperador de Bolivia. No sé si Gladys recuerda, yo recuerdo y escuchaba cómo venían las denuncias uno por uno. A Adriana Salvatierra, la escuchamos en los canales, ¿no?, renunciando. Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, también renuncia, argumentando que él renunciaba para frenar los intentos de ataque hacia su familia. Decía Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a denunciar a Álvaro García Linera, a Evo Morales Ayma. Bueno, no sé qué se quiere inventar, no sé. Yo no soy jurista y no puedo interpretar, pero cuando de por medio quieren hacer aparecer una letra chica que no existe, indudablemente esto ya no es un proceso legal, transparente, en el marco de las prerrogativas legales de la Constitución, menos del Código Penal, y por tanto hay una inclinación, hay un manejo sesgado, si lo podemos llamar así, entre comillas, político, querido Fernando. Definitivo, por la misma instrumentación del proceso, ¿no? Si yo quiero calificar un accidente de tránsito, donde se conoce que un vehículo cruzó en rojo y atropelló a un peatón, pero la investigación empieza desde el momento que el semáforo cambia a rojo y el vehículo cruza. No considero los 20 segundos previos donde hay una ambulancia que está tocando bocina. Y ante una ambulancia, el semáforo en rojo no es válido, ¿no es cierto? Entonces el vehículo pasa y el peatón que tenía de la trasera, verde y privilegio de paso, estaba en medio, ¿no? Entonces, si eso no se pondera, evidentemente no es un juicio justo. Segundo, y ahí vamos a hacer una memoria que va a indignar al país entero, el ejemplo de jurisprudencia. Si recordamos el golpe de Estado de García Meza,
2 días antes, Marcelo Quiroga Santa Cruz es asesinado. Similar situación, y tenemos que decirlo, nuestro gran Luis Espinal. No fue dentro del mando de Luis García Mesa. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué se lleva en un juicio de responsabilidades a un dictador? ¿Por qué? Porque ejerció el mando y el poder del país. Y se consideran los elementos previos a eso, y precisamente el tratamiento de responsabilidad sobre el caso Marcelo Quiroga Santa Cruz recae en ese juicio de responsabilidades. Hay un concepto universal del procedimiento penal. En todo el mundo se aplica de la misma manera. Es el camino al delito, el inter crimine. En este caso, cualquier delito tiene un origen, ¿no? Un origen, desde la concepción, la planificación, si existe conspiración para buscar otros actores, la ejecución y la afectación. Entonces, con todos estos elementos, este proceso sesga todo, ¿no? Entonces, yo quiero ir simplemente a la conclusión. Yo encontré un muerto y encontré una persona a su lado. Entonces, voy a colocar los elementos que vinculan a esa persona al lado del muerto. No estoy viendo una película, estoy viendo una fotografía. Y en una fotografía quiero emitir un juicio. Y ahí es donde viene lo más terrible, el desconocimiento, vuelvo al elemento constitucional, del artículo 170, que establece ante la ausencia, imposibilidad, abandono del cargo, asume, y eso desvincula el procedimiento legislativo, porque hay una máxima constitucional que obvia todos esos pasos. Sin embargo, el proceso lo que puede hacer es presentar un procedimiento que debió realizarse como si todo estuviera en paz, todo estuviera tranquilo, todo el mundo pudiera llegar, todos pudieran reconfigurar las comisiones, esas comisiones convocar al legislativo a sesión y tratamiento de agenda. Entonces, todo el proceso se convierte en una máxima aberración. Y ojo, no digo esto en defensa personal de Yanine Áñez. Es una defensa del Estado de Derecho en primera instancia. Segundo, en el procedimiento judicial que ha sido vulnerado en todas sus instancias. Y el tercer componente, la negación absoluta de la verdad que los bolivianos no podemos permitir. Claro, y esa negación absoluta, Fernando, tiene que ver con este vacío de poder, ¿no? Al que Nico se refería, y es algo que quienes son del MAS no quieren aceptar en este momento, ¿no? Incluso los propios legisladores que han estado de acuerdo con esa sucesión constitucional de la señora Yanine Áñez en su momento, ahora aseguran que no hubo tal vacío de poder cuando todos habíamos visto aquello, y como dice Nico, hemos visto todas esas renuncias de las autoridades uno tras otro, y no había quien se haga cargo. Es por esto que incluso el matutino Los Tiempos rescata un poco las declaraciones de Monseñor Scarpellini, quien ha dejado de existir, pero él hablaba un poco sobre todo lo que pasó en aquel momento, ¿no? Y lo complicado que fue, porque claro, se amenazaba además con tomar las instalaciones en Sencata, hacer explotar Sencata, etcétera, lo que hubiese cobrado muchas vidas. Entonces también hay este tema por otro lado. ¿Y cómo se entiende? Bueno, todo es político, ¿no? Pero esto quedará definitivamente en la historia, Fernando, porque fue presidenta de nuestro país y se la está juzgando por la vía ordinaria. Aberrante en todo sentido y manipulado en absoluto todo sentido, ¿no? Ese dibujo de la verdad arbitraria que nos quieren presentar, como si la gente que estuvo en Sencata hubiera tenido un motivo más allá de la convulsión social. O sea, si yo quiero protestar contra el poder, me voy a una planta de hidrocarburos. Para empezar, ¿qué sentido tenía eso? Segundo, está confirmado de que atacaron la planta. Ojalá hubiera sido un bloqueo pacífico, pero no era un bloqueo, era un enfrentamiento. Y tercero, muy grave, y eso es asociado a las víctimas de Sencata,
Hubo una masacre, eso está claro, pero no hay elemento probatorio que implique a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional por los calibres y dirección de los disparos. Sin embargo, se juzga de una sola. Además, quedan, y si hacemos un inventario, son 80 denuncias de violencia entre los días 20 de octubre y 16 de noviembre. Es atroz lo que se ha denunciado y tantas cosas que se van omitiendo. Ejemplo, el ataque a la caravana de Vila, la vejación de jovencitas, francotiradores apostados, identificados extranjeros. En la ciudad de La Paz, la distribución a granel de dinero para la gente que estaba marchando a favor del movimiento al socialismo. Los 2 fallecidos de Montero, la presencia de Facundo Molares y el otro guerrillero del MRTK de Perú en la convulsión de Santa Cruz. Hay muchos hechos que no quieren presentar porque va en contra del relato. Lo mismo, el mismo acto, la destrucción del EPI 8, la muerte del suboficial Alcón, la muerte del coronel Antelo. No hay responsabilidad para quienes dinamitaron la pasarela de La Ceja. Entonces, eso es protesta en legítima defensa de la democracia. Es más que evidente que la justicia está inclinada. Y eso es más negro de la historia democrática del país. Y yo ya me atrevo a decir, lo digo desde hace mucho tiempo, vivimos en dictadura, una dictadura blanda, donde la fuerza represora que se ejerce está en los tribunales. Fernando, yo creo que seríamos locos, yo, Gladys, no sé si tú también, no sé, digo, si nos opusiéramos a que Yanine Áñez sea procesada. Yo creo que nadie se opone a aquello. Yo creo que todos estamos de acuerdo. En su gobierno ocurrieron tantas cosas, las masacres, qué sé yo. Indudablemente se la tenía que procesar. Y de eso nosotros no estamos señalando. No, ¿cómo se la va a procesar? No es nada de aquello. Si se tiene que hacer un proceso, que se la haga, pero respetando la constitución política del Estado y fundamentalmente en ella, que ha sido dignataria de Estado. Si se la tiene. Y quién sabe, ella sabía de aquello y por eso se quedó en el país, bueno, para responder por las acusaciones que se le iba a hacer. El artículo 115 de la Constitución dice: toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. El artículo 116 se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso. En caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. O sea, esta Constitución es transparente. No sé, quienes hoy la juzgan seguramente tienen otros preceptos, no sé, pero tendría que regir esto, ¿no? Reitero, Fernando, nosotros no estamos en contra de que no se la procese. A veces la gente entiende así, ¿no? Se oponen, ¿no? Nosotros no nos oponemos. Estamos de acuerdo que se la procese, pero que se la procese transparentemente y en el marco de una institución, de un poder judicial transparente, querido Fernando. ¿Cómo? A ver, tú que has estado haciendo un seguimiento, tú has estado entrando a estos juicios orales, a veces virtuales, ¿cuál es tu intuición? ¿Cómo analizas? ¿Cómo va a terminar? ¿Qué se persigue? ¿Cómo va a ser esto, querido Fernando, para la gente que nos está viendo y nos está escuchando? Les voy dando un resumen de las actuaciones que han sido altamente llamativas dentro del proceso. Primero, el denunciante es Andrónico Rodríguez como persona natural.
En ese caso, su abogada dentro de las audiencias insinuó muchas veces de que él ejercía representación o que él haga parte de representación activa dentro del proceso, como en su calidad de senador y presidente del Senado. Gracias a Dios el tribunal intención porque es lasciva contra la democracia y contra el mismo ejercicio, ¿no? Ahí venía una falta muy grande de Andrónico Rodríguez, porque él no puede atribuirse una representación jurídica del Senado Nacional sin tener un voto resolutivo haberse tratado en Cámara. Gracias a Dios se le frenó esta intención, pero como persona natural le permitieron ser parte activa en el proceso. Un denunciante para denunciar y ser miembro activo de un proceso tiene que demostrar afectación directa. Y si yo denuncio por mi parte, tengo que demostrar que a mí me afectaron de manera directa. Entonces, ¿cuál era la vulneración de algún derecho, garantía o afectación a Andrónico Rodríguez en la asunción de Yanine Áñez? Ninguna. Sin embargo, le permiten, y eso hace que su abogada sea parte acusadora activa también. Segundo, el resto de los acusadores, Ministerio Público, Ministerio de Gobierno y Procuraduría General del Estado. El Ministerio de Gobierno, ¿con qué función entra en calidad de acusador o afectado? Terrible, terrible. Y en este caso hay doble contradicción. El oficial mayor del Senado es el actual ministro de Gobierno. Eduardo del Castillo era oficial mayor del Senado Nacional en los últimos días de Evo Morales bajo el ala de Adriana Salvatierra. Eso es un hecho, no es una especulación. Y ahora, además de haber demostrado su inclinación política, se vuelve en acusador a partir de una cartera de Estado. Y esto no permite objetividad. El tema de la Procuraduría, si bien el que está llevando la causa es el subprocurador, no podemos olvidar de que Wilfredo Chávez ha sido abogado personal de Evo Morales, ha sido ex viceministro de Evo Morales y tiene una relación de afinidad. Entonces sabemos cuál es la inclinación, no solamente política, también restando objetividad. Las actuaciones dentro del proceso, los límites que coloca el tribunal, algunas actuaciones y la presión ejercida sobre todo de manera continua por la abogada del Ministerio de Gobierno que no da pie con bola, pero que tiene mucha capacidad para reclamar, insistir y presionar. Ejemplo concreto, un testigo que es convocado a declarar en un juicio penal tiene la obligación de asistir, tiene que ser un testigo voluntario. Y cuando es convocado y no se presenta, el Código de Procedimiento Penal establece que se emita una orden de aprehensión para conducirlo a declarar. Sin embargo, el juzgado no termina de aclarar en el momento de tratamiento de incidentes si los testimonios iban a precluir, pero sin resolución dentro del proceso, la aplica. Entonces, la gente que no se presenta y que lo reclamó públicamente Yanine Áñez a dar testimonio, no son buscados por el juzgado. Entonces, también hay otra vulneración directa del juzgado con el Código de Procedimiento Penal. Y el ejemplo final, un exabrupto muy grande de Cléfor Vargas, el viceprocurador, que se atrevió al interrumpir al juez de la causa, convocar a la policía porque le vulneraban sus derechos y porque no quería hacer caso a la instrucción de silencio porque el presidente del tribunal le está usando la palabra. Entonces vemos de que la presión se ha ejercido internamente. ¿Qué podemos esperar de una sentencia? Por supuesto, nada bueno. Estamos pensando que podemos dejarle al chancho cuidar el maíz y esperar, cruzar los dedos, volver y encontrar la tauca de maíz íntegra. No creo que vaya a suceder. Hoy se verá otro capítulo negro dentro de la historia de Bolivia. No solamente para Yanine Áñez, sino también para estos
mandos militares, el almirante Arce y el general Mendieta, que están dentro del proceso, que tristemente les atribuyen responsabilidad por haber acatado órdenes, donde en la cadena de mando quienes saben la verdad histórica y quienes debieron presentar descargo son Yuri Calderón por la Policía Nacional, Williams Calimán por las Fuerzas Armadas, porque él tenía el contacto directo con las instancias políticas, y que son rebeldes, no están en el caso. O sea, están imputados, están procesados, pero no están presentes. ¿Y cuál la determinación de responsabilidad de los militares que lo único que hicieron es atender los pedidos de transporte de una senadora del Alto al Colegio Militar? Este es el juicio del despropósito. Esa es la síntesis general de lo que hemos visto en todo este tiempo. Fernando, te agradecemos muchísimo y me estoy preguntando todavía, seguramente Gladys también, ¿y por qué no convocan a Evo Morales, a Álvaro García Linera a declarar? ¿O por qué no los incluyen esto como testigos? No sé, ¿no es cierto? Porque parecen que Evo Morales y Álvaro García Linera no estuvieron gobernando el país y los hechos se produjeron precisamente, fueron los actores principales de esas escenas, de esos sucesos. De eso hablaremos en otra oportunidad, Fernando. El tiempo es implacable, te agradecemos mucho. No sé si Gladys quiere hacer alguna consulta, no sé. Sí, no una consulta, pero en la línea que tú ibas, Nico, ¿no? Y Fernando, porque además, aparte de que no se los ha convocado, las víctimas, creo, en este caso son ellos mismos, ¿no? Son exfuncionarios, los exmandatarios, y no así quienes habrían sido afectados, quienes en ese momento, ¿no? En esos hechos que serían los familiares, las familias cercanas de quienes han fallecido, ¿no? Ellos en este caso no son las víctimas, ¿no? Las víctimas son otros. Y claro, que ello también da mucho que pensar, ¿no, Fernando? Le diste en el clavo. La primera víctima, entre comillas, es Evo Morales. Y Evo Morales está atendiendo sus intereses de primero. La gente que ha perdido seres queridos, de uno y de otro lado. Acá no vamos a hacer distinción de lo que es la pérdida de una vida y la gravedad que representa. Pero están siendo utilizados de manera precisamente como bandera de toda esta situación nefasta. Y tristemente para quienes la justicia, porque no es el tratamiento de este juicio, este es un juicio político, que lo primero que tiene que garantizar es que Yanine Áñez se quede tras las rejas. Esa es la mayor de las intenciones. Y después de eso, el tiempo seguirá avanzando. Hagamos una comparación. Si hay 13 generales que están purgando todavía condena por los hechos del 2003, de Octubre Negro, nunca hubo resarcimiento para esas víctimas. Si bien económico, si bien a partir de la compensación del Estado, pero no a nivel de justicia. La misma figura creo que nos vamos a tener ahora. Y ojo, que a las víctimas de Sacaba y Sencata también el gobierno de transición hizo una compensación económica y el gobierno de Luis Arce hizo otra compensación económica. Pero eso no es justicia. Justicia es entender cuál es la verdad y dónde está la responsabilidad de esas vidas perdidas. Y ahí coincido con Nicolás. El hecho de un proceso justo no es una defensa individual. Así como Yanine Áñez tiene cuentas por responder, tiene que ser en un debido proceso. Y tiene que ser también Evo Morales en debido proceso y juicio de responsabilidades como exmandatario. Nadie se le puede negar eso. Todo lo que él hizo durante los 14 años y en los últimos 21 de su periodo de gobierno. Eso no se puede negar. Esto tiene que escalar, tiene que crecer y creo que solamente a través de la denuncia lograremos justicia en el largo plazo, porque de manera inmediata se nota que no la vamos a resolver. Fernando, te agradecemos muchísimo. Gracias por habernos regalado estos minutitos. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo, encantado de estar con ustedes a las órdenes. Gracias. Fernando Handam con nosotros aquí en el programa en otro formato.